sé. La amada dice, viene, viene, el amado viene, 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 el amado viene, 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 el amado viene, viene, viene. Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor, lo que Dios ha puesto en mi corazón. Amén. Hoy la cosa va de batalla, no es casualidad. Yo estaba ahí diciendo, Señor, bendito sea tu nombre, cómo tú hablas a tu pueblo. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Estoy un poco nervioso por la demanda de la palabra, porque créanme, la palabra trae demanda. Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Y dice así la palabra del Señor. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Esta palabra la he titulado La fe que vence. Dice la palabra, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, lo que es nacido de Dios, pues son los hijos de Dios. Solo siendo hijo de Dios se puede vencer al mundo. Pero dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Y saben qué dice? Nuestra fe. Amén. La fe es la que vence al mundo. Dice la palabra, todos conocemos, en Hebreos 11 dice, y es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es un puede ser, la fe no es un a lo mejor, la fe es certeza y convicción. Amén. Pero miren, quédense en algo, dice, convicción de lo que no se ve. Y vamos a seguir leyendo los dos siguientes versículos. Dice, porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y ahora dice, por la fe entendemos. Y es que la fe nos hace entender. Como ha dicho el pastor, Job dijo, yo sé, entender es saber. Job dijo, yo sé, porque tenía fe. Por la fe entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios. Y ahora sigue diciendo, de modo que lo que se ve, o sea, el universo, fue hecho de lo que no se ve. Y dice que el universo fue constituido por la palabra de Dios. O sea, lo que no se ve es la palabra de Dios, aquí dice. Y dice que la fe es la certeza y la convicción de lo que no se ve. Y si lo que no se ve es la palabra de Dios, la fe verdadera es la que cree, la que tiene certeza, la que tiene esperanza, la que tiene convicción en la palabra de Dios. Amén. Porque, hermano, hay gente que tiene fe puesta en vírgenes, en santos y cosas de esas. Y ahora yo digo, ¿tienen fe esa gente? Hay algunos que hacen promesas y se van descalzos y tienen fe, pero su fe no es una fe verdadera. ¿Saben por qué? Porque la fe verdadera es la que está puesta en la palabra de Dios. Amén. Esa es la única fe verdadera. Porque dice la palabra, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. La escritura es la palabra profética más segura. Así que si queremos una profecía segura, no vayamos detrás de aquellos que dicen ser profetas. Si quiere la profecía segura, vaya a la escritura. Amén. También dice la palabra en Santiago que la fe sin obras es una fe muerta. Y pone como ejemplo y dice, igual que un cuerpo sin espíritu no tiene vida, la fe sin obra no tiene vida.
Aquí lo que está diciendo es que la fe tiene que ir acompañada de obras, porque es como un cuerpo sin espíritu, no se mueve. Una fe que no obra es una fe que no se mueve. Así que dice la palabra que la fe que vence al mundo no es solamente la que dice creer, sino la que vive en aquel que creyó que Cristo venció. Amén. Esa es la fe que vence al mundo. ¿Qué es vencer? Vencer es sobreponerse, es doblegar. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La fe que vence es la fe que aún en la aflicción, aún en el dolor, todavía levanta una adoración. Amén. Esa es la fe que vence al mundo. Dice la palabra: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, eso no proviene del Padre sino del mundo. Y es que dice también la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y si la fe viene por oír la palabra de Dios, lo contrario a la fe, que es la duda, viene por el oír la palabra del enemigo. Y es que, hermano, tenemos que saber que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, Amén. sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Nuestra lucha no es contra el hermano, no es contra la hermana, no es contra el vecino, es contra el enemigo. Amén. Pero cuando le prestamos el oído al enemigo, estamos perdidos. Eva le prestó el oído al enemigo. ¿Y qué le pasó? Que la engañó y la hizo dudar de la palabra de Dios. Dios le había dicho: el día que comiereis de ese árbol, el día que comiereis ciertamente moriréis. Pero sin en cambio el enemigo le dice: no moriréis. Dios te está engañando. Pero el que tiene firmeza en la palabra de Dios, ese no le presta el oído al enemigo, sino le presta el oído a Dios. Amén. ¿Y qué le hizo que viera? Miren lo que le hizo. Porque todo lo que hay en el mundo, lo que hemos leído, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, dice que vio el fruto codiciable. La vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino proviene de Dios. Así que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Pero ¿saben qué pasa? Que cuando le prestamos el oído al enemigo, él nos desvía de la palabra de Dios y entramos de golpe en su tentación. ¿Y qué pasa? Que cuando viene el enemigo, queremos defendernos por nosotros mismos. Y cuando nos defendemos por nosotros mismos y no nos defendemos con la palabra de Dios, estamos perdidos. Miren, Pedro quiso defenderse por él mismo y dice que sacó una espada. Cuando el Señor iba a ser aprestado, dice que cogió la espada y cortó la oreja de un soldado, tiró de cuello. Pero el Señor le dijo algo: Pedro, guarda la espada. ¿No sabes que el que a espada mata, a espada muere? ¿Sabes lo que le estaba diciendo el Señor? Pedro, Dios no puede ser burlado. El hombre que siembra para la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna. Le estaba diciendo: el que siembra enemistad recoge enemistad, el que siembra ira recoge ira, el que siembra contienda recoge contienda. Pero miren, dice la palabra: no os canséis de hacer el bien, sino vencer con el bien al mal. La lucha es vencer con el bien al mal, no con el mal al mal, sino con el bien al mal.
Y es que eso es como venció nuestro Señor. Con el bien venció al mal. Porque déjenme decirle algo. El enemigo está como un león rugiente, esperando a quien devorar. ¿Y saben qué hace el león? Los leones ven a la manada y al que ven despistado, al que ven ahí que está malherido, al que ven hundido, a ese va. Pero cuando estamos sometidos a la palabra de Dios y estamos fortalecidos en Él, el enemigo huye de nosotros. Pedro, cuando tuvo que sacar la fe, no la sacó. ¿Y saben qué pasó? Que negó al Señor. Porque no se fortaleció. ¿Y cuándo no se fortaleció? Si nos vamos un poco más atrás, en aquella noche, en el huerto del Getsemaní, dice la palabra que Jesús necesitaba orar, porque sabía que había llegado la hora. Y se va como a tiro de piedra a orar, pero se lleva con él a Jacobo, a Juan y también a Pedro. Y ellos, dice la palabra, que se quedaron dormidos. Pero el Señor fue donde ellos le decía: velad y orar para no entrar en tentación. Para fortalecernos en el Señor hay que velar y orar para no entrar en tentación. Cuando Pedro tuvo que fortalecerse, no se fortaleció y quiso defenderse por él mismo y negó al Señor. Pero déjenme decirle algo. El enemigo en su trabajo es sobresaliente, pero el Señor es matrícula de honor. Si el enemigo es experto en coger a aquel que está debilitado, nuestro Señor es mucho más en salir a buscar a la oveja perdida y dejar a las 99. Cuando pedimos socorro, Él es experto en estar ahí. Si está la palabra del enemigo, la palabra del Señor sobreabunda sobre la del enemigo. Jesús venció con el bien al mal. Venzamos también nosotros con el bien al mal. Peleemos la buena batalla. Dale un aplauso. Jesús venció la tentación. Muchas gracias. Pero ¿saben cómo yo entiendo por qué Jesús fue llevado al desierto para la tentación? Porque tuvo que vencer donde Adán cayó y donde el pueblo de Israel también cayó, en el desierto. Y fue llevado como el que va a un ring a luchar, pero no porque podía caer, sino porque dice la palabra que Él vino a deshacer las obras del enemigo. Y dice que estuvo 40 días ayunando. Eso es como el que estuvo calentando. Y cuando vino el enemigo, le lanzó la primera tentación y le dijo: si tienes hambre, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús venció con la palabra de Dios y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El enemigo lanzó su primera tentación, pero Jesús se guardó y con la palabra le venció. Síguela, dices que ahora lo lleva al pináculo del templo, como diciendo: en el desierto no puedo con él, ahora me lo llevo al pináculo del templo, en lo más alto del templo, y ahora le digo: escrito está, tírate, si tus ángeles te van a coger. Y dice que dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez que le venció. Y ahora dice el enemigo: voy a gastar mi último cartucho. Y dice que lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a solo a Él servirás. La fe te vence. Dale un aplauso. Es la que solo adora a Dios.
entonces, dejándolo, vinieron los ángeles y la adoraron y le sirvieron. Y yo me veo a aquellos ángeles diciéndole: Señor, vaya palizón le has pegado. Vaya palizón le has pegado. Has deshecho la obra del enemigo. Amén. Pero Jesús consumó la victoria en la cruz Amén. cuando dijo: consumado es. Y es que Jesús venció al pecado haciéndose pecado. No porque pecó, sino porque llevó la culpa de él. Y dice que cuando dijo consumado es, consumó la victoria contra el enemigo. Pero también consumó la paga que nosotros merecíamos. Y también consumó la enmienda que le encomendó al Padre. Y es que dice que Jesús venció la muerte. Muriendo venció la muerte. Eso es algo ilógico. Miren, una vez hablando con un musulmán, ellos creen que Jesús es profeta. Pero yo le dije: no, Jesús es hijo de Dios. Y dijo: no puede ser hijo de Dios si murió, porque ellos ven que muriendo es una derrota, pero mi Cristo muriendo es una victoria. Y la muerte no pudo retenerlo. ¿Saben por qué no pudo retenerlo? Porque no pudo de dónde echarle mano. Porque Él es santo. De igual manera, hermano, que el enemigo no tenga de lo que acusarnos. Vivamos sometidos a la palabra del Señor. Dice la palabra: someteos a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Porque de la única manera que se puede resistir al diablo es sometidos a la palabra de Dios. Por eso dice el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, mire, el Altísimo y el Omnipotente es el mismo, es Dios. Así que este versículo podemos interpretarlo así: el que se arropa sometido a Dios, al Altísimo, el poder de Dios lo cubrirá. Pero ¿saben lo que quiere el enemigo? Que nos defendamos nosotros mismos. Porque cuando nos defendemos nosotros mismos, ¿saben qué pasa? Que ya no le damos lugar a que nos defienda Dios. Porque ya nos hemos defendido nosotros. Así que no nos defendamos con nuestras propias obras, con las obras de la carne. Defendámonos sembrando el bien, sembrando las cosas del Espíritu. Mire, Pablo le dijo a Timoteo, y yo lo digo, iglesia: pelea la buena batalla de la fe. Échale mano a la vida eterna. Pero déjeme decirle algo en el amor del Señor. Si no estamos dispuestos a pelear la buena batalla, aquí no solamente estamos perdiendo el tiempo, sino que también somos de tropiezo. Pero si usted está dispuesto a pelear la buena batalla de la fe, déjeme decirle algo: échele mano a la vida eterna. Échele mano a la palabra de Dios. Vamos a vencer con el bien al mal. No dejemos que el enemigo nos venza, sino vencer con el bien al mal. Creer, la fe que vence, es creer que Cristo venció y vivir la vida de Dios. Que Dios os bendiga. Que su